Hola, muy buenas. Pues vamos a dedicar esta clase a explicar un concepto como el de rango de una matriz. Aunque llegará un momento que lo sistematicéis por los distintos métodos que se suelen hacer, el método de Gauss y el método de los determinantes, de los menores. Es un concepto que yo considero que es complicado, ¿eh? No es una cosa sencilla, ¿eh? Quedarse con la idea de lo que es el rango de una matriz. Bien, pues vamos a empezar, a ver si yo lo he conseguido. La definición es muy cortita. ¿Qué es el rango de una matriz? ¿Vale? Pues el rango de una matriz es el número de filas linealmente independientes. Filas o columnas. Se puede hacer por fila o se puede hacer por columna. Pero en un principio eso es el número de filas linealmente independientes. Linealmente independiente, ¿y eso qué es? ¿Qué es una fila o una columna linealmente independiente? ¿Eh? ¿Eso qué es? Pues ya digo, son conceptos que después cuando uno los pilla, vale, lo entiende. Es como montar en bicicleta. Cuando se monta en bicicleta ya he aprendido para toda la vida, pero mientras me aprendo y no aprendo, lo paso regular. Bien, pues vamos a intentar explicar esos dos conceptos. Son dos conceptos muy importantes. Linealmente independientes, como son muy largos de escribir, linealmente independiente, podremos escribir LI, linealmente independiente, y LD, linealmente dependiente. ¿De acuerdo? Bien, vamos a realizar el estudio por filas de las filas linealmente independientes de una matriz, pero se podía hacer exactamente por columnas. Nosotros lo vamos a hacer por filas, pero igual se hace por columnas. Bien, aquí tenemos dos matrices, una ya una abstracta y una en concreto. Esta es M por N, esta tiene 5 filas y 4 columnas. Bien, pues mira, podemos considerar la matriz como un conjunto de vectores filas. Podemos considerar la matriz como un conjunto de vectores filas. ¿Cuántas filas tiene este? Pues tiene m filas. Pues aquí tengo F1, F2, Fm y son vectores filas, como los vectores que habéis visto en cuarto y en primero de bachillerato con dos componentes, algunos con tres, los de física, pues estos son vectores filas. Aquí tenemos 5 vectores filas y aquí están los vectores. F1 es la primera fila, F2 la segunda fila, F3 son vectores filas, no le ponemos las comas, los ponemos así separados. Ahí tenemos 5 vectores filas. Pues estudiar el rango de una matriz es ver si estos vectores son linealmente independientes o no son linealmente independientes, si estos vectores filas. Bueno, vamos a ir introduciendo el concepto poco a poco. Vamos a suponer que tenemos un solo vector, Bien, pues mira, el vector 0 es siempre linealmente independiente. El 0 puede tener tantas componentes como queramos en función de la matriz. En otra es 4. Yo siempre voy a utilizar 4 componentes, 4 columnas. Pues el vector 0 siempre es linealmente dependiente. Y cualquier otro vector distinto de 0 es linealmente independiente. Luego, si solo tengo un vector, el 0 linealmente dependiente. El 0 dependiente. Cualquier otro vector distinto de 0, por ejemplo el 0, 0, 1, 0, es linealmente independiente. Dicho de otra manera, el único vector linealmente dependiente es el 0. Todos los demás son linealmente independientes. Luego, para un vector, la cosa es sencilla. Bien, si lo que tengo son dos vectores, ¿de acuerdo? Pues si los dos vectores, uno de ellos es el 0, son linealmente dependientes. Aquí tenemos estos dos, son linealmente independientes. En el momento que uno de ellos sea 0, es linealmente independiente. Si tengo dos vectores iguales, dos vectores filas, dos filas iguales, también son linealmente dependientes. Uno solo es linealmente independiente, pero los dos juntitos son linealmente dependientes. Si tengo un vector y otro proporcional a él, multiplicado en este caso por -2, ¿vale? Pues entonces también son linealmente dependientes. ¿eh? ¿Cuándo no son linealmente independientes? Dependientes, pues dos vectores no proporcionales son linealmente independientes. Estos dos son linealmente independientes, no son proporcionales entre sí. No hay una proporción, no puedo tener uno como el otro multiplicado por un número. Entonces, dos vectores que no son proporcionales son linealmente independientes. El resto de vectores son linealmente independientes. El resto de vectores, en el caso, como hemos puesto aquí, que aparezca el 0, que sean
iguales o que sean proporcionales son linealmente dependientes. Y en general, muy importante lo que pone aquí, cualquier conjunto de vectores que contenga el vector nulo, 0, es linealmente dependiente. Cualquiera que contenga al vector nulo es linealmente dependiente. Luego, ¿qué nos quedamos? De dos vectores. Si no son proporcionales, independientes. Si son proporcionales, dependientes. Bien, pues seguimos. ¿Qué ocurre ahora si tengo tres vectores? ¿Vale? Bien, pues si tengo tres vectores, si alguno de ellos es el cero, son linealmente dependientes. Aquí tenéis. Los otros pueden ser como sea, pero si alguno de ellos es el cero, los tres vectores son linealmente dependientes. ¿eh? Este es linealmente independiente solo, este es linealmente independiente solo, este con este, los dos juntos serían linealmente independientes porque no son proporcionales, son estos de aquí arriba, pero en el momento que yo meto el cero, los tres juntos son linealmente dependientes. Si hay dos vectores que son iguales o proporcionales, ¿de acuerdo? Si hay dos que son iguales o proporcionales, si tengo v, sea como sea v, o tengo otro proporcional y v, son linealmente dependientes. Aquí, ¿por qué son estos linealmente dependientes? Porque la segunda fila, mirad, la segunda fila no es más que, perdón, la fila tercera, qué mal me ha salido. La tercera fila no es más que la primera multiplicada por -2. Entonces son proporcionales. Como hay dos filas que son proporcionales, los tres vectores son linealmente dependientes. Jesús, pero la primera con la segunda son independientes. Ellos dos juntos sí, ¿de acuerdo? Ellos dos solos sí, pero ya con el tercero, al ser la tercera fila proporcional a la primera, ya los tres son linealmente dependientes. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Entonces, ¿cuántos tres vectores son linealmente independientes? Pues vamos a verlo aquí. En primer lugar, si tengo tres vectores u, v, y uno de ellos y otro que se puede expresar como suma de vectores proporcionales a los otros dos, son linealmente dependientes, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, aquí tengo estos dos linealmente independientes, pero el tercero, la tercera fila, es la suma de las otras dos. Es decir, puedo expresar la tercera fila como suma de los otros dos filas, de las otras dos filas. Pues si yo tengo una fila, otra fila, o un vector y otro vector, y otra que la puedo expresar como suma por unos números de las otras dos, es decir, como suma, como ponemos aquí, de vectores proporcionales a los otros dos, son linealmente dependientes. Luego estos tres son linealmente dependientes. ¿Por qué, Jesús, si no hay ninguna proporcionalidad? Porque he conseguido ver que la tercera fila es suma de vectores paralelos a los otros dos, en este caso suma directamente de los otros dos. ¿De acuerdo? ¿Cuándo serán linealmente independientes tres vectores? Porque hasta ahora todo lo que hemos puesto son linealmente dependientes. Pues son linealmente independientes si ninguno de ellos se puede expresar como suma de vectores proporcionales a los otros dos. En ese caso son linealmente independientes. Si yo demuestro que ninguno de ellos se puede escribir como suma, se puede expresar como suma de vectores proporcionales a los otros dos, son linealmente independientes. Y es complicado de demostrar, es lo más complicado. Es decir, es mucho más sencillo demostrar que son linealmente dependientes porque veo que hay una fila de cero, porque veo que hay dos iguales, dos filas iguales, o dos filas proporcionales, o veo que una fila es suma de otras dos, o de una multiplicada por un número y otra de otro número, ya estoy demostrando que son linealmente dependientes. Pero ¿cómo demuestro que no hay ninguna manera de escribir ninguno de ellos como los demás? Eso ya es más complicado. Mira, aquí tenemos tres vectores que son linealmente independientes. Estos dos no son proporcionales, entre ellos no son proporcionales 2 a 2, y después ninguno se puede escribir como suma de los otros, porque si os dais cuenta, para obtener aquí este 1, yo nada más que tengo estos ceros. Para obtener aquí este 1 nada más que tengo estos ceros. Y para obtener aquí este 1 nada más que tengo estos ceros. Luego no puedo expresar este 1 como suma de algo que tiene 0 y los demás exactamente igual. Pues aquí tengo tres vectores que son linealmente independientes. ¿Y cualesquiera otros tres? Pues más complicado de demostrar. Eso es lo que iremos viendo poco a poco. ¿Qué ocurre para más de tres vectores? Bueno, pues aquí vienen ya unas definiciones un poco
teórica. Dice, un conjunto de vectores UV punto suspensivo, sí, suspensivo, me cago en la Marcena, W es linealmente independiente si ninguno de ellos se puede expresar como suma de vectores proporcionales al resto. Si yo soy capaz de demostrar que ninguno de ellos se puede expresar como combinación, y aquí viene la palabra, es decir, ninguno de ellos es combinación lineal del resto. ¿Y qué quiere decir que un conjunto de vectores sea combinación lineal del resto? Pues X, el vector X, es combinación lineal de los vectores UV, punto suspensivo, W, si existen unos números, RST, de tal forma que X se puede expresar como R por U, más S por V, más T por W. Es decir, X se puede escribir como una suma de vectores paralelos a U, V, W paralelos, he dicho, proporcionales. Pero bueno, dos vectores que son proporcionales también son paralelos. Me ha salido la palabra. Pero bueno, hasta ahora habíamos utilizado la palabra proporcional. Bueno, pues de tal forma que un vector es combinación lineal de restos si existen estos números, de tal forma que X, el vector X se puede escribir como suma de R por U más S por V más T por W. Es decir, como suma de vectores proporcionales a U, V, W. ¿Eh? Si ninguno de ellos se puede escribir de esa forma, el conjunto de vectores es linealmente independiente. Y eso es difícil de demostrar. ¿Cómo demuestro que ninguno se puede escribir como combinación lineal de los otros? Es lo complicado. Ya digo, demostrar que se puede escribir como combinación lineal es más sencillo si se ve. Aquí tenemos la definición. Por último, un conjunto de vectores linealmente dependiente si alguno de ellos es combinación lineal del resto. Eso es más fácil de demostrar que lo otro. Bien, pues vamos a ver aquí un ejercicio para terminar que dice que determina si los siguientes conjuntos de vectores son linealmente independientes o dependientes. Vamos a verlo. Vamos a ver, estos, ¿cómo serían? Pues serían linealmente dependientes. ¿Cuál es el motivo que sean linealmente dependientes? Pues contienen al vector 0, luego son linealmente dependientes. Este de aquí, ¿cómo son? Pues miradlo un momentito, os dejo que lo penséis un segundo, pero también son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque la fila tercera la he puesto que sea la suma de la fila primera más la fila segunda. Luego, la fila tercera es combinación lineal de las dos primeras. Luego son linealmente dependientes. Este de aquí, ¿cómo son? Pues también serían linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque la fila tercera no es más que la fila primera. Y si hay dos vectores que son iguales o proporcionales, son linealmente dependientes. ¿Y este de aquí, cómo son? Pues sería linealmente independiente, porque, mira, la fila tercera es casi igual que esta, pero aquí en vez de tener un 8 tengo un 10. Si aquí la manera de obtener el 3, el 7 y el 4 es sumando, aquí deberíamos de tener un 10. Luego, como aquí no tenemos un 10 y las otras sí es sumando, son linealmente independientes. Son tres vectores linealmente independientes. Bien, pues volvemos para acabar la clase a la pregunta del principio. ¿Qué es el rango de una matriz? Pues el número de filas linealmente independientes. ¿Cuál sería el rango de esta matriz? Pues tengo dos filas linealmente independientes, la primera y la segunda porque no son proporcionales. Pues el rango de esta matriz es 2. Aquí ocurre lo mismo. Tengo esta fila y esta fila que son linealmente independientes. Esta tercera ya no lo es. Pues el rango también es 2. Aquí ocurre lo mismo. La primera y la segunda son linealmente independientes. La tercera ya no lo es con las otras dos. Pues el rango es 2. Y aquí tengo tres filas linealmente independientes. Pues el rango es 3. ¿Vale? Dicho de otra manera, a más de independencia lineal, el rango será más grande. A más dependencia lineal, el rango será más pequeño. Bueno, pues espero que esta clase os haya servido. Aún no sabemos calcular el rango. Tenemos un poquito de idea, ¿de acuerdo? Tenemos un poquito de idea de lo que es dependencia e independencia lineal y lo que es combinación lineal. En las próximas clases, pues lo iremos poco a poco aclarando y entendiendo más, sobre todo haciendo ejercicios. Hasta luego.